Bien, pues en primer lugar a mí me gustaría dar las gracias a la Universidad de Sevilla, a su vicerrectora de Relaciones Institucionales, doña Teresa García Gutiérrez. Ella me llamó por teléfono, me invitó a participar en estas conferencias. Estoy también muy agradecida a Manolo González, a Antonio, a Bayo, por todo lo que hacéis para que estas conferencias vean la luz. Por supuesto al Ayuntamiento de Carmona, a su concejal y a vosotros que habéis venido hoy aquí, pues bueno, a compartir conmigo, a intentar yo enseñaros un poco más de la enfermedad celíaca. Es lo que voy a intentar hacer a lo largo de esta media hora o 3/4 de hora. He intentado no darle mucho nivel científico para que no os perdáis y no desconectéis, pero bueno, algo hay que contar. Además, aquí hay muchos celíacos y ellos creo que saben incluso más que yo de la enfermedad celíaca. Bien, creo que estas jornadas son muy importantes porque el ciudadano siempre se pregunta que qué hacemos los científicos en nuestros laboratorios. Y al fin y al cabo esa pregunta es importante porque los científicos investigamos gracias a los impuestos de los ciudadanos. Entonces voy a intentar hoy de alguna manera explicaros nuestra investigación, qué de bueno hay en lo que estamos haciendo para la calidad de vida del celíaco y bueno, introducir un poco más en lo que es esta enfermedad. Bien, esto es un poco lo que voy a seguir a lo largo de la presentación. Voy a hablar un poquito de la historia de la enfermedad celíaca, os voy a enseñar las primeras fotografías que hay de niños celíacos. Después vamos a hablar un poco de lo que es el presente de la enfermedad celíaca, que es el gluten, esa cosa que algunas veces la gente lo dice y no sabe ni qué es. Después voy a hablar un poco sobre mi grupo de investigación y los planes de futuros que tenemos, que son muy interesantes porque voy a hablar un poco de todos los microorganismos que tenemos en el intestino y cómo eso puede influir en la enfermedad celíaca. Voy a comenzar con la historia de la enfermedad celíaca. Y la primera vez que se habló de la enfermedad celíaca fue en el siglo II a.C., y habló de ella un tal Areteo de Capadocia. Y ya Areteo de Capadocia empezó a hablar de que había niños y adultos que tomaban algo que no sabían lo que era, que le provocaba diarreas. Y entonces, en aquel entonces, él utilizó para hablar de estos individuos la palabra coeliacus, que procede de la palabra griega que significa coelia. Y coelia significa abdomen, lo que nosotros ahora conocemos más como intestino, ¿vale? Entonces ya él, en 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, ya era un poco premonitorio de lo que era la enfermedad celíaca. Continuando un poquito la historia, tuvieron que pasar más de 18 siglos para que este pediatra, Samuel G., en un hospital de Inglaterra, diagnosticara a estos niños. Estos niños son todos niños celíacos y si lo observáis todos tienen pues una cosa en común y es que tienen el abdomen totalmente abultado. Tiene las extremidades muy delgadas y la mayoría de ellas tienen un perfil o una talla muy baja para lo que le corresponde a su edad. Samuel Jean dijo al final lo mismo que Areteo de Capadocia, que había algo en el alimento de estos niños que no les sentaban bien. Bien, continuamos un poco más hacia adelante y el profesor Herter, que también era pediatra, en aquella época la enfermedad celíaca se achacaba mucho a la infancia. ¿Por qué? Porque los niños tenían una clínica muy clara y era el abdomen totalmente abultada y no se pensaba que un adulto podía ser celíaco. Entonces, el profesor Herter, esta es una fotografía de la época en donde vemos un niño de 10 años y una niña de 10 años, pertenecientes los dos a la misma familia, eran primos, y como este niño era celíaco, la prima no era celíaca, y veis cómo la disminución en la talla, el tamaño de la cabeza es desproporcionado, pero es desproporcionado no porque tenga nada, sino porque su cuerpo es extremadamente delgada. Y entonces ya ellos empezaron a hablar que estos niños deberían de tomar cosas que fueran con mucha grasa, porque había una serie de compuestos que estaban presentes en la harina que no les sentaba bien. Es lo que se sabía hasta aquella época. Posteriormente, un famoso pediatra, Frederick Steele, fue el primero que empezó a señalar que había algo en el pan que le podía hacer daño a estos niños.
Entonces, esto es una fotografía de una niña que se diagnosticó en aquella época como celíaca, tenía 7 años y 7 meses. Entonces, este pediatra, Frederick Stein, sometió a la niña a una dieta en la que la niña nunca comía pan. Y al cabo de los 3 meses, esta es la diferencia de la niña, que yo creo que, aunque la fotografía no es buena, se aprecia claramente. Bien, y el salto a la celíaca lo dieron estos dos señores. Uno es el pediatra holandés, el profesor Dicken, en el año 1950, o sea que tampoco hace tanto tiempo de eso, y la profesora Charlotte Anderson. Ellos dos lo que llegaron a la conclusión es que había algo en el trigo, la cebada, el centeno y la avena que le hacía daño a estos niños. Eso fue en el año 1950. La profesora Charlotte lo que hizo fue hacer una serie de aislamientos dentro de estos cereales y comprobó que ese algo que le hacía daño a los niños era el llamado gluten. Aquí tenemos una niña, también celíaca, tenía 3 años y medio aquí, veis las extremidades extremadamente delgadas, el abdomen totalmente abultado. Estos son 6 semanas después y estos son 3 años y 11 meses después. Entonces ya veis que la niña empieza a coger un poco de peso y que su abdomen poco a poco va disminuyendo. Y ya finalmente tenemos, no quiero dejar de nombrar a los científicos españoles que también hicieron grandes aportaciones en la celíaca, como fueron los doctores Suárez Perdiguero, que también hizo grandes aportaciones sobre la celíaca, y también ellos llegan a la conclusión que lo que hacía daño al celíaco era el gluten. Bien, esto es como una idea general de hasta dónde estábamos en el año 1960, 1962, por aquella época. ¿Vale? Lo que se sabía o lo que se creía es que la celíaca se la provocaban nada más que tenían los niños nada más que eran celíacos. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque tenían una sintomatología muy clara. A lo largo de los siguientes años hemos ido viendo que no solamente los niños, sino que los adultos también podemos ser celíacos, como ahora veremos. Bien, comenzamos ahora un poco con el presente de la enfermedad celíaca. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una intolerancia, no una alergia. La gran diferencia entre una alergia y una intolerancia es que para el celíaco el gluten es, por decirlo de alguna manera, vulgarmente dicho, un veneno. No lo pueden tomar, pero ni a concentraciones de miligramos ni a concentraciones de parte por millón. No pueden tomar nada de gluten. Entonces, la enfermedad celíaca es una enteropatía, una intolerancia al gluten, y está provocado por una serie de proteínas que se encuentra presente en el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Entonces, uno piensa, bueno, es cuestión de que no se tomen esos cereales, pero eso no es fácil. Sería fácil para los chinos, porque los chinos se alimentan, la mayoría de ellos, con arroz. De hecho, hay muy pocos chinos celíacos, porque el chino no tiene en su cultura, no utiliza el trigo. Pero nosotros utilizamos trigo para todo, como ahora veremos. El salchichón tiene trigo, el chorizo tiene trigo, la paella con condimento tiene trigo. No os voy a decir nada de las pizzas, la pasta, el pan, los dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dices, bueno, pues entonces los celíacos se pueden alimentar de fruta, de pescado y de carne, ¿sí? Pero tiene que ser una carne y un pescado que no lleve ningún tipo de salsa con ningún espesante, porque todos esos espesantes vienen de proteínas del trigo. Bien, aquí tenéis el famoso gluten. El gluten está presente en el endospermo de las semillas del trigo y está formado por un conjunto de proteínas que tienen estos nombres, gliadinas y gluteninas. ¿Y qué es lo que hacen esas proteínas? Mirad, esas proteínas lo que hacen es hacernos que cuando nosotros tomamos pan por la mañana y le untamos mantequilla y nos lo llevemos a la boca para desayunar, le demos un bocado y digamos, qué rico está. Y está rico porque el gluten lo que hace es que en presencia del agua lo que hace es abultarse, expandirse, y además le da un sabor muy característico a los alimentos. Cuando tú a un alimento, a cualquier pizza,
al pan o a cualquier otro producto le quitas el gluten, y eso lo pueden decir perfectamente los celíacos aquí presentes, no tiene absolutamente nada que ver. Yo he estado una semana a dieta sin gluten por cuestiones de investigación y es muy difícil porque los productos no tienen el mismo sabor, tienen muchas gomas arábicas, etcétera, etcétera. Bien, entonces la enfermedad celíaca, como ha comentado Antonio, pues afecta al menos al 1% de la población. Y las manifestaciones clínicas pues son muy variadas. Va a depender mucho si estamos hablando de lactantes, si adolescentes o adultos. En líneas generales, la enfermedad celíaca lo que provoca son o bien diarrea o lo contrario, estreñimiento, por línea general. Después los niños, por ejemplo, produce distensión abdominal, tacha baja, etcétera. Pero existen una serie de síntomas que no son clásicos y que también son indicativos de la enfermedad celíaca. Estos síntomas que no son clásicos, y ahora veremos, sobre todo se dan en adultos. En los niños normalmente se detecta por abultamiento en el abdomen y porque tiene un exceso de diarrea. Normalmente, además, la enfermedad celíaca está asociada a otro tipo de enfermedades, como diabetes, síndrome de Williams, etcétera. Bien, en cuanto a los síntomas intestinales, son, por ejemplo, osteoporosis, anemia, depresión. O sea, ha habido muchos casos que se han detectado de enfermos celíacos en adultos porque estaban deprimidos, se le quitó el gluten y no tuvieron más que ir al médico porque no volvieron nunca más a deprimirse. De hecho, los niños autistas tienen prohibido el gluten, siguen una dieta sin gluten. Provoca también infertilidad, provoca abortos de repetición, provoca osteopenia. Osteopenia es el comienzo de lo que en un futuro puede ser la osteoporosis. Produce llagas en la boca. Antes comentaba con un matrimonio aquí presente que una chica de mi laboratorio se la ha detectado que es celíaca porque tenía llagas continuamente en la boca y no se le quitaban, y es celíaca. Irritabilidad, hipoesplenismo, eso es un aumento del bazo. Hepatitis reactiva, esto es un hígado hiperreactivo. Sepsis, un niño con una sepsis que también era celíaco. Dermatitis herpetiforme, que es esto que estáis viendo ahí, como una especie de pompa que aparece en todo el cuerpo. Y por último, el adenocarcinoma de intestino delgado. Es decir, la celíaca, si no se trata, pues puede derivar en un problema más grave a nivel del intestino delgado. Bien, una pregunta obvia que os podría hacer: ¿soy celíaco? Porque muchos de los que están aquí posiblemente sean celíacos y no lo sepan, porque solamente está detectado el 20% de la población. Para ser celíaco, lo primero que hay que hacer es consumir gluten. Si no consumes gluten, la enfermedad no da la cara. Bien, después es necesario tener unos tipos de genes que se llaman DQ2 o DQ8, pero hay un porcentaje de la población que son celíacos y no tienen ninguno de estos dos genes. Consumir gluten, como hemos hablado, y hay una serie de factores ambientales que desencadenan la enfermedad. Y con ello es importante que sepáis que uno no se hace celíaco, uno nace celíaco. Y por cualquier tipo de factor, bien por un exceso de gluten, bien porque ha tenido una virasis, bien porque ha tenido una diarrea provocada por otra cosa, la enfermedad se le desencadena. La enfermedad se puede desencadenar en cualquier momento de la vida. Desde el momento en que tomas gluten, vamos a poner a partir de los 6 meses hasta que tienes 80 y tantos años. Ahora tenemos casos en el hospital aquí de Sevilla, en el Virgen del Rocío, de que tenemos pues un montón de personas ya de tercera edad, con 85 o 90 años, que son celíacos. O sea, que la enfermedad en cualquier momento se te puede desencadenar, o no. O sea, tú puedes tener los genes y nunca llegar a desencadenar la enfermedad. Bien. En cuanto a la incidencia de enfermedad celíaca, a mí esta diapositiva me gusta mucho porque es muy característica, ahora la veremos. Deciros eso, que se duplica cada 10 o 20 años. En el año 2000 había unos 20 millones de afectados y solo están diagnosticados entre el 10 y el 20%. Significa que hay muchos celíacos, o somos muchos los celíacos, que estamos purulando y que no sabemos que somos celíacos. Bien, mirad, este es un mapa
de la incidencia de la enfermedad celíaca. En Europa está ya por encima del 1%, en algunos casos hay 1 por cada 88 ciudadanos, en África hay 1 por cada 18 en algunas regiones. En Sudamérica este porcentaje es más alto, pero los métodos de diagnóstico son peores, y en Norteamérica está subiendo también. Estoy hablando de celíaco, no estoy hablando de alérgicos al gluten, ¿vale? Después comentaré que en Estados Unidos se está poniendo ahora de moda hacer la dieta de celíaco, porque claro, la gente que no toma gluten tiene una dieta más sana y además consume menos calorías, porque no consume dulce, no consume pasta y no consume una serie de productos. Bien, como decía, a mí esta diapositiva me gusta mucho, que la enfermedad celíaca, mirad, siempre se ha comparado con un iceberg. Yo nunca he visto un iceberg, pero la gente que lo ha visto lo que dice es que lo que vemos es esto. Por lo tanto, esto lo que representa son los individuos que tienen una sintomatología clara y que están diagnosticados. Y todo esto que están aquí abajo son lo que se llaman enfermos celíacos latentes o enfermos celíacos silentes. Son celíacos, la enfermedad no da la cara, no sabe realmente que la tienen, pero ahí están. Bien, esta es la famosa proteína que Amal trae a los celíacos. Es esta proteína, esta es una de las proteínas del gluten. Y mirad, a ver si puedo yo haceros comprender esto. Las proteínas están formadas por unas estructuras que se llaman aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos y lo normal es que las proteínas pues sean ricas en distintos tipos de aminoácidos. Pero mira por dónde esta proteína es muy rica en 2 aminoácidos, estos que os he puesto de color verde y de color rojo. Son 2 aminoácidos que son la glutamina y la prolina. Y no existe en la naturaleza una proteína exactamente igual que esta. ¿Y qué problema nos da esta proteína cuando llega a nuestro intestino? Seamos o no seamos celíacos. La problemática que da es que estos 2 aminoácidos están implicados en la enfermedad celíaca, como ahora veremos, y cuando este gluten llega al estómago, como ahora veremos, solamente se hidroliza parcialmente. Es decir, esta proteína, me vaya a permitir que me acerque, se corta por muchos sitios, pero no totalmente. O sea, no se queda hidrolizada como la mayoría de las proteínas que nos consumimos. Y al no quedarse totalmente hidrolizada es lo que va a provocar pues la sintomatología que tienen los enfermos celíacos, como ahora veremos. Bien, mirad, en esta imagen he intentado de alguna manera explicado por qué el gluten le hace daño a los enfermos celíacos. El gluten llega primero al estómago y en el estómago lo que tenemos es un pH muy ácido y un montón de proteínas que lo que hacen es cortar el gluten y forman, como veis, ya fragmentos más pequeñitos. La proteína ya no está completa, está en fragmentos más pequeñitos. Posteriormente, ese gluten pasa al intestino delgado y en el interior del intestino delgado estos péptidos comienzan a pasar. Mirad, esto de aquí adentro es el intestino delgado y estas son las células epiteliales del intestino delgado, ¿vale? Voy a señalarlo con estas son las células epiteliales del intestino delgado. Y estas son las vellosidades intestinales de las que hablaremos posteriormente. Bien, pues estos trocitos del gluten lo que hace es atravesar el intestino delgado y van a producir una respuesta inmunológica y va a provocar que muchas de estas células que están normalmente juntas se abran para que entren muchos más fragmentos que son tóxicos del gluten. Todo ello va a hacer que algunos de los péptidos del gluten pasen al interior del intestino delgado, sean modificados por una enzima que se llama transglutaminasa tisular y bueno, aquí no me voy a extender mucho, simplemente todo esto lo que va a provocar es una respuesta inmunológica mediada por linfocitos T, y la consecuencia de todo esto es que se va a provocar una atrofia de las vellosidades intestinales. Significa que todos estos abultamientos que están aquí se pierden. Es como si le cortáramos la cabeza a todos esos abultamientos que hay ahí. ¿Y por qué eso provoca una enfermedad? Mirad, todos estos abultamientos que tenemos aquí son las vellosidades intestinales. Aquí tenemos un niño metido en un intestino, esto lo cogí de una feria. Entonces, las vellosidades intestinales nos hacen falta, a ver, me voy a colocar aquí,
porque a través de estas vellosidades intestinales es donde nosotros asimilamos el alimento. Las vellosidades intestinales y el intestino nos trazan lo que nuestro organismo va a coger, porque a través del intestino irán las cosas al riñón, al hígado, al corazón, etcétera. Entonces, los celíacos, lo que pasa es que estas vellosidades las tienen planas, las tienen totalmente atrofiadas. Y como consecuencia de ello, pues se provoca toda la sintomatología de la que hemos hablado anteriormente. Aquí tenéis una vellosidad de un individuo normal. Yo le pongo siempre esto, al doctor Herrera le gusta mucho, porque esto representa como si fuera una felpa o como una toalla que tiene pelitos, cuando nos secamos con algunas toallas que tienen pelitos. Esos pelitos, por hacerme un símil, es como si fueran nuestras vellosidades intestinales. En cambio, el individuo celíaco, cuando está desarrollando la enfermedad, claro está, esas vellosidades no la tienen totalmente atrofiadas. Ellos no pueden asimilar alimentos. Bien, ¿y el tratamiento actual de la enfermedad celíaca cuál es? Pues bien, como ha comentado antes Antonio, es un tratamiento en una dieta exenta de gluten. Y aquí os pongo algunas de las muchísimas cosas que los celíacos no pueden tomar. Evidentemente no pueden tomar cerveza, pasta, pizza, pan, las clásicas chuches, el salchichón, arroz que está condimentado con productos, carne que tenga una determinada salsa que tenga espesante, y así nos podíamos llevar pues 5 minutos más explicando yo a todos vosotros una hilera de cosas que no pueden tomar. Entonces ellos lo que hacen es sustituirlo por estos productos que existen el doctor Char, que hace muchos productos para celíacos, pero el problema que tienen estos productos, y ellos mismos lo pueden decir, uno, que no saben igual que las galletas que nos tomamos los que en principio no somos celíacos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Eso simplemente lo que hay que hacer es probarla y compararla. Eso de comparar, pues en este caso cuando comparas ves las diferencias. Y lo segundo, que la cesta del celíaco se puede aumentar en más de 1.500 euros como mínimo, y dependiendo del número de niños celíacos que tengas tú en la familia. Bien, el tratamiento actual de la enfermedad celíaca tiene muchas restricciones porque existen muchas implicaciones sociales y económicas, sobre todo en los niños. Los niños cuando van a una fiesta pues ya saben que hay cosas que no pueden tomar, el amiguito, ¿y tú por qué no tomas esto? En los adolescentes la enfermedad celíaca se está convirtiendo en un problema porque no lo dicen y están haciendo transgresiones en la dieta. Hay muchos supermercados que aún no tienen productos para celíacos. Ya en los restaurantes sí es cierto que ya va habiendo muchos restaurantes en los que sí hay comida para celíacos. Y después, como me decía la madre de una niña celíaca, existe una gran desinformación. Es cierto, existe una gran desinformación. Existen muchos problemas con el etiquetado, qué es lo que se puede tomar y qué no, y existen muchas contaminaciones cruzadas. Es decir, arroz, por ejemplo, que puede estar contaminado con trigo y bueno, eso es una gran problemática para los enfermos celíacos. Bien, las futuras alternativas de la enfermedad celíaca las voy a pasar simplemente por encima, después comentaremos un poco de ello al final de la presentación. Se están haciendo varias cosas. La primera es que estamos intentando, o ya tenemos en fase muy avanzada, un trigo transgénico, que lo que hacemos es anular esas proteínas que son tóxicas para los celíacos. La problemática que tenemos con el trigo que estamos haciendo es que no lo podemos comercializar en España, porque en España los transgénicos están prohibidos. Lo que pasará seguramente es que lo tendremos que exportar a Estados Unidos y de Estados Unidos nos traeremos para acá, a no ser que la legislación cambie. Pero sí es cierto que el pan ya está hecho, está bastante bueno, no es exactamente igual que el pan normal, pero bueno, es una estrategia que ha costado conseguirla más de 15 años. Otra de las estrategias que se están haciendo, que tenemos nosotros en colaboración con un grupo de Stanford, es darle a los celíacos unas proteínas que solamente la tienen solamente las bacterias que pueden degradar el gluten. Si tú le das esas proteínas o esas enzimas a las bacterias, probablemente el celíaco pues pueda tomar gluten porque pueda degradar el gluten. Eso está en fase de experimentación. Y por último, pues intentar mejorar la calidad de vida del paciente celíaco con el mantenimiento de una dieta sin gluten, que hoy por hoy es la terapia que hay que seguir. Bien,
El seguimiento de la dieta sin gluten no solamente es importante por salud. Aquí os presento, como todos conocéis, a Novak Djokovic. Novak Djokovic se convirtió en número 1 del mundo cuando él decía que era celíaco. No es celíaco, es alérgico al gluten. Pero ya desde que el gluten le hizo ser número 1 del mundo, está ahora acoplado a una dieta para celíacos. Bien. En cuanto a la investigación de grupo que nosotros estamos realizando, la voy a pasar muy brevemente. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar unos anticuerpos monoclonales, dicho de otra manera, unas proteínas, que lo que nos va a permitir es medir el gluten que hay en cualquier tipo de alimento. ¿De acuerdo? Entonces esos anticuerpos, que tienen unos nombres G2 y A1, lo que nos va a permitir es ver todo el gluten tóxico que hay en todo tipo de alimento. ¿Vale? Otra de las investigaciones que nosotros hemos realizado, esto lo voy a pasar un poco más rápido para intentar no aburriros, es el tema de la avena. Hay en países en que los individuos que son celíacos toman avena. Creo que es en Edimburgo toman avena, creo que en muchas partes de Inglaterra. En España no, los celíacos no toman avena, porque la avena siempre ha sido un cereal en controversia, si lo pueden tomar los celíacos o no lo pueden tomar los celíacos. ¿Por qué? Porque la avena es un cereal que se encuentra genéticamente hablando entre el trigo y el arroz no es tóxico para los celíacos. Entonces nosotros la investigación que hicimos es demostrar que dependiendo del tipo de variedad de avena, hay algunas avenas que son tóxicas para los celíacos y otras avenas que no son tóxicas para los celíacos. Por lo tanto, la avena se puede tomar dependiendo del tipo de variedad. Y bueno, esto es una de las investigaciones que lo hemos realizado recientemente y que nos ha permitido además cambiar la legislación en algunos países como en Canadá. Y la avena, pues bueno, uno se plantea, nosotros aquí tomamos poca avena, pero en los países nórdicos se toma mucha avena y en los países latinoamericanos se toma mucha avena, y ahora con la dieta Duncan y todas las dietas, la mayoría de la gente está consumiendo avena. De hecho, la producción de avena creo que ha aumentado más del 100%. Entonces nosotros hemos demostrado con este trabajo que dependiendo del tipo de variedad, pues podrá ser consumida o no por el celíaco. Este trabajo estamos muy contentos con ello porque ha costado muchísimo esfuerzo. Ahora estamos haciendo cruces de avena para intentar comercializarlas en todo el mundo y vamos a intentar, pues a través de una serie de empresas interesadas, pues intentar comercializar esa avena para los celíacos. Otra de las cosas que recientemente hemos hecho ha sido... No hay forma de saber si el celíaco está haciendo bien la dieta sin gluten. Existen unos marcadores indirectos en sangre, viendo si existen una serie de enzimas, pero no hay una manera de demostrar si realmente está tomando gluten o no, porque muchos de esos anticuerpos se quedan presentes en sangre y a lo mejor el niño está haciendo, o el adulto, una dieta sin gluten y esas enzimas siguen altas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, por una serie de tecnologías, medir el gluten en las heces. Entonces, nosotros nos ha permitido monitorizar, creo que han sido más de 50 niños, hemos cogido a algunos niños que han infringido la dieta y mediante esta técnica, que es relativamente fácil, pues hemos podido pues sacar al mercado un nuevo producto que es único en el mundo. No había otra manera de saber si un niño o un adulto estaba tomando la dieta sin gluten. Estos experimentos o este trabajo pues ha sido muy importante porque hay celíacos que aunque dicen que tienen una dieta sin gluten, aún tienen sintomatología de la enfermedad. Y es lo que se conoce con el nombre de celíacos refractarios. Y muchos de ellos lo que le ocurre es que no están cumpliendo la dieta de sin gluten. Y ya tenemos los primeros datos con una investigación que estamos llevando en Nueva York, en que hay muchos refractarios que lo que están haciendo es incumplimiento de la dieta. Los que mejor cumplen la dieta sin gluten son los niños, porque están las madres detrás. Las madres somos normalmente histéricas, como no sé cómo decirlo, y son los que cumplen mejor las dietas. Los adolescentes y los adultos son los que hacen más infringen más la dieta. Bien, yo me siento muy orgullosa de este trabajo, porque este trabajo, como decía Antonio, nos ha permitido hacer lo que se llama la transferencia de tecnología. ¿Vale? Esto ha sido una serie de trabajos de investigación y a través de una empresa que se llama Biomedal, pues muchos de estos anticuerpos que nos permite ver el gluten en las heces, pues nos ha permitido
nos ha permitido pues comercializar una serie de productos. A ver si sale. Bueno, pues sí. Vale. Bueno, pues continuando con lo que os estaba comentando, esos productos han sido comercializados y actualmente pues tenemos colaboraciones pues en la Universidad de Sevilla con todos estos hospitales y con todos estos centros públicos. Y también tenemos pues colaboraciones internacionales en Australia, tenemos colaboraciones también en Canadá con el tema de la avena, también en Argentina, en Francia, en Nueva York también, en el Imperial College de Londres y también en la Universidad de Stanford. Bien, os pongo estas imágenes porque son famosos, que son celíacos. Entonces no solamente le hemos intentado mejorar la vida a aquellos celíacos desconocidos, muchos de ellos podía sacar y seguir sacando. Stephen Hawking también es celíaco, hay muchísima gente que es celíaco y bueno, pues intentar de alguna manera no solamente a pie, sino todas estas personas que son celíacos. Por ejemplo, el caso de Patricia Conde, que es una presentadora de televisión conocida. A Patricia le tardaron más de 19 años en diagnosticar la enfermedad celíaca, 19 años. Tenía una serie de síntomas gastrointestinales y nunca le dieron, o sea, tardaron muchísimo tiempo en intentar diagnosticarla, ¿vale? Bueno, y para terminar un poco con el tema que hoy nos incumbe de la enfermedad celíaca, pues deciros que actualmente la enfermedad celíaca es una enfermedad compleja porque hay muchísimas cosas que trabajar y profundizar en ella. Una de ellas es la terapia, posibles terapias para intentar que los celíacos lleven una vida de alguna manera más parecida a los individuos normales. Desde el momento en que tú tienes que pensar 4 veces al día que tienes que comer, tienes una limitación. Cuando viajas, cuando vas a casa de un amigo, etcétera. Después también estamos trabajando en diagnóstico, en inmunología, etcétera. Pero de todas ellas me gustaría destacar, a ver si pasa. Muy bien. Estos son los proyectos que actualmente tenemos en curso con otro grupo de investigación y actualmente estamos enfocados en 3 proyectos. Uno es en las glutenasas, en estas pastillas que están aquí para intentar que el celíaco pueda tomar pequeñas cantidades de gluten o que si hace transgresiones en la dieta de alguna manera no les afecte. Esto está en fase clínica, en fase clínica 2A. Estamos también trabajando a nivel biotecnológico con el Instituto de Agricultura Sostenible. Ya tenemos los primeros trigos transgénicos que tienen anuladas las proteínas del gluten. Y en la siguiente investigación que nos estamos metiendo es el tema del microbioma. El microbioma son todos los microorganismos que nosotros tenemos en el intestino. Nuestro peso corporal, si pesamos 50 kilos, por ejemplo, 2 kilos de nuestro peso corporal corresponden a microorganismos. Entonces, actualmente se están realizando muchísimos estudios para ver si existe una correlación entre los microorganismos que tenemos en el intestino y la enfermedad celíaca. Ese es un tema que actualmente nos vamos a poner. Estamos ya empezando a trabajar con ellos. Estamos intentando identificar todas las floras que existen en el intestino de un individuo celíaco, ya que la flora intestinal es muy importante para la absorción de nutrientes, para combatir una serie de microorganismos patógenos, etcétera, etcétera. De hecho, en la revista Nature, salió cómo nosotros somos nuestras células inmunológicas y los millones de microorganismos que tenemos en nuestro organismo. De hecho, por cada célula que tenemos en nuestro organismo existen 10 microorganismos. Y en el intestino es una colonia de microorganismos y se piensa que de alguna manera puede influir no solamente para la celíaca, sino para otra serie de enfermedades gastrointestinales. Ahora estamos haciendo un estudio para correlacionarlo con la celíaca. Y en esta imagen de aquí, pues os presento algunas de las bacterias presentes en el intestino. Y esto simplemente es un símil de lo que tenemos en el intestino. Pero realmente, como decía antes, esto es la punta del iceberg. Tenemos muchísimos más microorganismos, muchos virus, y tenemos totalmente el intestino lleno de microorganismos. Cuando yo se lo digo a los alumnos les digo, el intestino lo tenemos lleno de microorganismos, y siempre me dicen lo mismo, ¡qué asco! ¡Qué asco no! O sea, nosotros tenemos una mejor vida gracias a los microorganismos. Podemos tolerar la lactosa gracias a los microorganismos. Nuestra boca está llena de microorganismos y menos más, si no tendríamos todavía muchísimos más problemas con los virus. Pues bien, lo que estamos intentando de ahora es comprobar si estos microorganismos, todos estos que tenemos, Escherichia coli, Enterobacter, Saccharomyces, pues en fin, aquí podríamos estar
por mucho tiempo hablando de todos estos microorganismos, si de alguna manera influye en la enfermedad celíaca. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos antes la pregunta que se hacía es, los investigadores, ¿quién está ahí? Hablando por los microorganismos. Ahora los investigadores nos queremos preguntar, ¿quién está ahí y qué están haciendo? Entonces, uno de los proyectos que vamos a comenzar y que ya hemos comenzado es si existe una relación entre el microbioma humano y la enfermedad celíaca, e intentar traspolarlo no solamente a la celíaca, sino a otro tipo de enfermedades intestinales, como por ejemplo el cáncer de colon. Los porcentajes de cáncer de colon están subiendo de una manera exacerbada y exagerada, y se piensa que los microorganismos que tienen el intestino tienen muchas cosas que contarnos. Bien, y simplemente para terminar, pues daros las gracias. Esta frase de Séneca, que a mí siempre me gusta ponerla, y es que no hay una cosa que no pueda ser vencida por el trabajo asiduo y por el cuidado atento e inteligente. Aquí está varias gente de mi grupo de investigación, como veréis, todos somos mujeres, y ahora van a incorporarse también una americana y una chica también de Londres para realizar una estancia postdoctoral. Nada más, muchísimas gracias.